Estimado público, muy agradecido por tenerlos dentro de este podcast. La temática que se ha seleccionado a continuación es la Guerra del Pacífico y la presencia policial y sobre todo lo que es trabajar con el tema de la memoria a partir de sables, ¿no?, que formaron parte, que fueron utilizados por policías en el contexto de la Guerra del Pacífico. Igualmente, este podcast está enfocado en redireccionar el conocimiento histórico, pero dentro de lo que es la metodología de la investigación histórica y por supuesto dentro de lo que va a ser este diplomado en investigación histórica que se va a llevar a cabo por la Universidad Privada de Oruro, Unior. Si hablamos de la Guerra del Pacífico, tenemos que tomar en cuenta una participación que todavía está presente en la actualidad, ¿no?, dentro de la mentalidad de la población, sobre todo por una cuestión, digamos, de Estado, por una cuestión incluso de educación, ¿no?, donde hablamos de la bandera que fue rescatada por Genoveva Ríos, hablamos del tema de Juancito Pinto, ¿no?, aunque claro ha sido inventado por Gastón Velasco, pero hablamos todo un sentimiento, ¿no?, que gira en torno a la población boliviana. Me acompaña el coronel Pavel Álvarez, quien hizo el proceso de valoración de esta memoria, que a continuación vamos a hablar. Y para empezar, el tema del Pacífico, ¿no? Hablar del Pacífico nos remonta sobre todo a la creación del Departamento Litoral, ¿no? Esto en 1867 por parte del general Melgarejo. Y esto nos muestra una organización interna en dos tipos de policías, ¿no?, que se llama policía terrestre y policía marítima. Ese es un papel bien importante porque entre 1874, 1876 y 1878 van a ser incorporados al ejército de línea. Esto significa que cualquier unidad, ¿no?, policial que se encontraba en cualquier parte del departamento litoral también era considerado como ejército, ¿no? Y esto debemos ponderarlo al momento que vemos la invasión del ejército chileno, ¿no?, o lo que va a ser el 14 de febrero de 1879 con la invasión del puerto de Antofagasta. Es la intendencia de policía, que en ese momento se encontraba en Antofagasta, los primeros en hacerle frente, ¿no?, a esta llegada del ejército chileno. Es cierto que no va a haber una batalla, ¿no?, como todos nos imaginamos, ¿no?, así gloriosa, por una cautela que va a tener, ¿no?, tanto los celadores como los policías de sable, ¿no?, que existían allá en el puerto. Esto se considera sobre todo un mes después, ¿no?, cuando se da la batalla del 23 de marzo, ¿no?, la que nosotros recordamos como la del Día del Mar, ¿no?, y conmemoramos cada año. Y es acá donde encontramos la presencia policial, ¿no?, las guarniciones de Tocopilla, las guarniciones de Cobija, las guarniciones de todo el departamento litoral se movilizan a Calama. Esto sobre todo a partir de la iniciativa de la guarnición de Caracoles, ¿no?, que era un distrito minero en aquella oportunidad. Esto nos lleva ya a la batalla, y lo llamativo, ¿no?, que podemos encontrar dentro de las publicaciones es que no se nombran a los policías, ¿no? En alguna oportunidad se decía que no tendríamos que hablar de héroes, tendríamos que hablar de combatientes, ¿no? Y en este caso las guarniciones de policías y celadores o policías de sable que encontraban en el departamento litoral se fueron a Calama. Durante el 15 y 16 de febrero hasta el 22 de marzo estuvieron preparándose, alentando a la población, y es donde entra el personaje de Eduardo Aroa y Ladislao Cabrera, ¿no?, que es bastante conocido. Burgos es el intendente de policía en ese momento allá en Calama, quien se encarga, ¿no?, de mantener el orden para a la misma vez llevar a cabo el proceso ya de preparación de la llegada, ¿no?, de las tropas chilenas. Acá un elemento que forma parte de lo que son la memoria son los sables, ¿no? Es este sable que portaba el policía, y es que después de la batalla, después de haberse dado ya la ocupación del departamento litoral, después ya lo que es el tratado de pacto de tregua en 1884, el tratado de paz y amistad de 1904, que ha quedado latente, ¿no? Y son estos sables, ¿no?, que a partir del 2017 se hizo el proceso para poder traerlos a Bolivia, al centro político, en este caso la sede de gobierno de La Paz, y al museo policial. Y es este proceso que llevó a cabo el coronel Pavel Álvarez. Gracias, Jesús. Es totalmente interesante recordar esta parte de la historia, que también como parte de rememoranza tenemos ahí un amigo común, el señor mayor Gustavo Terán, que ha fallecido lamentablemente, que también ha estado inmersa en esta investigación de haber encontrado dos sables que con seguridad han participado en la defensa del litoral y que muy poco conocemos.
entre las investigaciones recientes, he encontrado un documento en la colección de leyes del 14 de marzo de 1874, donde sí se llama a los policías del litoral para un llamamiento, para un reclutamiento. Y lo que decías de los sables ya estaba establecido en 1827, ¿no? Mediante orden del ministro de esa época, don Facundo Infante, establece en el reglamento de uniformes que el arma de los policías son sable. Y hay otros documentos que me has permitido analizar, como Ahumada, que dicen la única fuerza armada que tenemos en Tocopilla son 4 policías de sable. Un tema inexplorado que, en base a esta capacitación, a este diplomado, vamos a ir con seguridad, vamos a ir fundamentando, pero con base documental, con una base real para poder establecer las verdades y no solamente irnos a comentarios, a dices, sino basarnos en libros, documentos y cosas factibles para poder establecer y poder escribir. Y no solamente es eso, ¿no? Sino la historia de Bolivia es tan amplia, Oruro en especial, que tiene tanta historia. Y pues una invitación para que podamos hacer este tipo de análisis. A ver, Jesús Ahumada, lo que dice, por favor, es una parte fundamental que me ha permitido establecer de que sí, los policías de sable han estado ahí. ¿Te acuerdas esa nota de comunicación que le hace al capitán del Blanco Encalada, verdad? Cuando se trabaja con la investigación histórica, a veces se debe contrastar la fuente, ¿no? A veces una fuente por sí sola no va a ser una evidencia contundente, ¿no? A veces creemos que por haber encontrado un documento ya está todo, ¿no? En la crítica histórica interna y externa se analiza el documento, ¿no? Este documento puede ser fraguado, sabemos muy bien que existen una serie de intereses, ¿no? Como alguna vez decía, ¿no? El historiador te puede borrar de la historia, pero hay que tenerle más miedo al archivero. Él te hace desaparecer totalmente, no te deja ni huella, ¿no? Ni de que hayas existido, historiador y archivero. Y en este punto, Pascual Ahumada Moreno, que es chileno, fíjense, ¿no? Él publicó una recopilación de normas, de leyes y todo tipo de, digamos, de documentación generada, ¿no? En la coyuntura de la Guerra del Pacífico, y la compiló. Y lo llamativo es que es de los 3 países, ¿no? Es de Perú, de Bolivia y de Chile, ¿no? Este documento llamativamente no es citado por investigadores de la Guerra del Pacífico, ¿no? Tal vez por una cuestión nacionalista, ¿no? De decir, solo vamos a agarrar autores bolivianos, no autores chilenos, no. El evento como tal aglutinó no solo a los 3 países, sino también a los vecinos y a otros, ¿no? Que estuvieran con el tema del capital o del comercio involucrado en las cuestiones económicas. Pascual Ahumada Moreno nos presenta el documento y en la compilación aparece la carta, ¿no? Que Rebolledo, ¿no? le responde en relación a que solo tenemos una pequeña guarnición de policías de sable, ¿no? Entonces, este punto lleva paulatinamente a cuestionarnos, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿los policías llevaban sable? Y hay toda una serie de documentación, y eso se hace en investigación histórica, ¿no? Lo que se llama el método indiciario, que es trabajado por la escuela italiana y sobre todo por Carlo Ginzburg, ¿no? Y González, ¿no? En el caso mexicano, que dicen que una pista nos puede determinar muchas cosas, como hacen en el caso de la Policía de Investigación Criminal, ¿no? Una pista determina, y esto se aplica, ¿no? Entonces, policías de sable, normativa del siglo XIX, ¿no? Disposiciones, resoluciones, y tiene relación, ¿no? Esto nos lleva al siglo XXI y específicamente a la zona de Villazón, ¿no? Sí, específicamente en la zona de Villazón hemos podido encontrar los 2 sables que estaban en el comando de policía de Villazón, estaban en el medio del patio para los actos de homenaje hacia la bandera. Y nos llama la atención mucho que Coronel Hernán Gallardo Sempertegui los haya puesto, él rememorando los 100 años de la pérdida del litoral. Y no había más documentación. Y entrando con la investigación, policías de sable, los reglamentos. Y uno de los temas que hace el doctor Rojas de la policía en ese contexto nos llama mucho la atención. Está muy relacionado, sí hay evidencias, pero hay que conjuncionarlas. Y eso nos permite llevar a la paz estos 2 sables y hacer un análisis en el
Instituto de Investigaciones Forenses de la policía, en el cual se determina que esos sables no son de presentación. Los que conocen de armamento saben que son armas de presentación que no ocasionarían ningún tipo de daño. Más por el contrario, estas son 70% de acero. O sea que eran para guerra, eran para infligir daño. Están en esa época, 1800, son de la época, la data de ahí. Y continuar con las investigaciones es el fin. Y hay muchísima más documentación al respecto que con seguridad está dispersa y tenemos que seguir encontrando. Por eso es de que consideramos necesario irnos forjando en esta especialidad muy poco difundida, muy poco analizada, muy poco estudiada en el contexto general, tanto en la institución policial. Si vamos a Oruro, los conjuntos folclóricos, cómo eran sus trajes, qué hacían en esa época, cómo lo bailaban, cuántos eran, ¿no? Y si tenemos documentos de quién era el fundador. Y cosas así que vamos a ir desentrañando ahí con el señor docente para poder establecer nuestras verdades en base a todos estos elementos. La investigación histórica tiende muchas veces a ser considerada como algo aburrido. O sea, ¿para qué, no? Pero si vemos, engloba toda una serie de memoria, de trascendencia de la población. En el caso orureño, tal vez podamos aplicar el trabajo que hace Randy Chávez, ¿no? Colega mío, respecto a las plazas, ¿no? Cómo las plazas son un espacio de memoria en cuanto al nombre, en cuanto al espacio como tal, el proceso en el cual se desarrolló, ¿no? Y aquí podemos encontrar en Oruro una serie, ¿no?, de espacios que por sí solos nos van a hablar de una historia, de un proceso de 100 años, 200 años incluso, ¿no? Y que esto cualquier persona interesada podría llevarlo a cabo, ¿no? Pero para que sea mucho mejor se necesita, por supuesto, tener una metodología de investigación histórica, ¿no? Lo que hacemos en el oficio del historiador. De ahí la necesidad de invitar a la población para que pueda inscribirse a este diplomado. Y con esto no es que se va a volver un experto la noche a la mañana, de hecho, ¿no? Sí se le va a dar las herramientas, se les va a dar las técnicas, se le va a mostrar cuál es la diferencia entre una investigación histórica empírica, ¿no?, y una investigación histórica científica, ¿no?, la que se sustenta sobre todo en el método del historiador. ¿Para qué, no? No para ganar, en este caso, más historiadores, ¿no?, sino para que la sociedad pueda comprender su proceso, ¿no?, y pueda comprenderlo de una manera profesional, en el sentido de que no estemos legitimando o legalizando supuestos que muchas veces pasan, ¿no? Esta plaza lleva el nombre de mi abuelo, se llama el nombre del abuelo, ¿no? Pero no tenemos una fuente fidedigna que establezca que verdaderamente este lugar se llama así, ¿no? Ahora, como decía alguna vez, ¿no?, la historia no sirve para nada, pero si cumple una finalidad, sí va a servir, ¿no? Sí sirve, ¿no? Y nos permite no juzgar, ¿no? La historia no juzga, de hecho no es un tribunal. La historia como tal permite darle a la sociedad los insumos para que ellos saquen sus juicios, ¿no? Y tengamos una sociedad equilibrada, que no se polarice a un extremo, ni tampoco se vaya al otro, ¿no? Y en el caso del tema que hablábamos con el coronel, tiene mucho que ver con la memoria de la sociedad. Un grupo no está aislado, ¿no? La policía forma parte de la sociedad, ¿no ves? Si bien es cierto que hay cosas malas, también hay cosas buenas, ¿no? Sí. Y eso en la investigación histórica nos permite, ¿no?, tener una visión mucho más amplia. No hay buenos ni malos en la historia, solo hay procesos. Exactamente, y la búsqueda de esos procesos es lo complejo. Uno tiene que recurrir a fuentes primarias, muchas veces secundarias. Con seguridad vamos a desentrañar o nos van a explicar cuáles son estas fuentes primarias. Documentos de la época de 1825, en el caso de Oruro 1606, irlos leyendo. Y no es fácil esa lectura porque necesitamos tener otro tipo de conocimientos para ponernos en esa época, en 1606, y determinar quién ha escrito, cómo lo ha escrito, cuál era el contexto en esa época. Por eso es que es bastante interesante esta materia y pues cordialmente invitados a participar en este diplomado.